A ver, en el gran teatro del derecho, todo, absolutamente todo, se basa en relaciones. Pero, ¿quiénes son los actores principales? Hoy nos metemos de lleno con el pilar de todo esto, la razón de ser de la norma, el sujeto de derecho. Vamos a desglosarlo bien. Si el derecho regula las relaciones, ¿quiénes son los protagonistas? Hoy nos enfocamos en el sujeto de derecho. Miren, esta pregunta parece simple, pero es el cimiento de todo. O sea, antes de poder analizar qué se puede hacer o cuáles son las consecuencias de un acto, es indispensable, pero indispensable, tener claro el quién. Entender al sujeto es, sin lugar a dudas, el primer paso y el más crítico para cualquier análisis jurídico. Bueno, como todo buen edificio, el edificio legal necesita cimientos sólidos. Para nosotros, ese cimiento es una pregunta tan simple como poderosa. ¿Qué o quién es una persona para la ley? Vamos a definirlo, porque aquí es donde arranca todo. Persona, todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es la razón de ser de la relación jurídica. A ver, la palabra clave acá es ente. Fíjense que la ley no dice ser humano. Y esto es crucial, porque para el derecho, persona es un concepto jurídico, no uno biológico. Es cualquier centro al que se le puedan imputar normas, al que se le reconozca la capacidad de jugar en este campo legal. Por eso una empresa, que claramente no respira ni siente, puede ser persona ante la ley y, por ejemplo, ser dueña de un edificio. Comparando los tipos de persona. Vamos con la persona humana. Comienza con la concepción y todo ser humano es persona. Ahora, la persona jurídica comienza con su constitución y es un ente al que la ley le da aptitud. Bien, acá tenemos la primera gran división. Por un lado estamos nosotros, las personas de carne y hueso, y por el otro, estas creaciones del derecho. Las empresas, las asociaciones, las fundaciones, son, si quieren, como avatares legales, sujetos completamente separados e independientes de los individuos que las forman. Ok. Una vez que ya definimos al sujeto, el paso lógico es entender qué lo identifica, qué lo hace único ante los ojos de la ley. Ahora vamos a ver cómo se construye su identidad jurídica a través de los derechos y atributos que literalmente no se le pueden separar. Derechos personalísimos. A la vida e integridad física, al honor y reputación, a la intimidad personal y familiar, a la imagen y a la identidad. Lo fundamental de estos derechos es que no se adquieren, no es algo que uno compra. Son derechos que se tienen por el simple hecho de ser una persona humana. Son inherentes, vitalicios, inalienables. Pensemos que son como la coraza jurídica que protege el núcleo de nuestra dignidad como individuos. Atributos de la persona. Cualidades jurídicas inseparables de la persona que sirven para identificarla y situarla en la sociedad y la familia. Son necesarios, únicos e inalienables. Ok, si los derechos personalísimos son la coraza, los atributos vendrían a ser la tarjeta de identidad legal. Nadie puede existir para el derecho sin ellos. Estamos hablando del nombre, el domicilio, el estado de familia, la capacidad y el patrimonio. Son básicamente las coordenadas que nos ubican en el mapa social y jurídico. Claves de la posesión de Estado. Número 1. Nomen. Usar el apellido de quien se pretende ser hijo. 2. Tractatus. Recibir el trato de hijo de manera constante. Y 3. Fama. Ser reconocido públicamente como tal por la gente. Este concepto es fascinante y súper práctico. A ver, ¿qué pasa cuando falta la prueba formal, como una partida de nacimiento? Bueno, el derecho mira la realidad. Si una persona vivió toda su vida y fue tratada como hija por sus padres y su entorno, eso tiene un peso jurídico enorme para probar ese estado de familia. La realidad muchas veces le gana al formalismo. Bien, ya sabemos quién es el sujeto y cómo se identifica. Ahora viene la gran pregunta. ¿Qué puede hacer? Nos metemos en un concepto clave, quizás el más importante de esta parte. La capacidad. Y acá los detalles importan, y mucho. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la capacidad de derecho y la de ejercicio? Máxima atención acá. El profesor Leal considera que si no se entiende esta distinción, no se entendió la materia. Esta es la pregunta clásica de examen oral y la respuesta tiene que ser impecable, clara, directa y sin dudar. Tipos de capacidad. Por un lado, la capacidad de derecho. Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y la ley puede limitarla en casos específicos. Por otro, la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo esos derechos, y acá la regla es la capacidad, la incapacidad es la excepción. A ver, para que quede clarísimo, la capacidad de derecho es poder tener derechos. Un bebé de 6 meses puede ser dueño de un campo, es titular, pero ¿puede firmar el contrato de venta por sí mismo? No.
Ahí es donde entra la capacidad de ejercicio, la aptitud para usar esos derechos. El bebé tiene el derecho, pero lo ejerce a través de sus representantes legales. Es la famosa analogía. Una cosa es tener el auto y otra muy distinta es tener la licencia para manejarlo. Regla general, toda persona humana mayor de edad es plenamente capaz de ejercicio. La incapacidad es una excepción y debe ser declarada por sentencia judicial. El punto de partida de la ley es la confianza. Se presume que todos somos capaces. Justamente por eso, limitar esa capacidad es una medida tan seria, tan excepcional, que solamente un juez puede tomarla, y siempre, pero siempre, para proteger a la persona. Nunca como un castigo. Incapaces de ejercicio, según el artículo 24 del Código Civil y Comercial, son la persona por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y la persona declarada incapaz por sentencia judicial. Es vital que se entienda que estas categorías son un sistema de protección. La ley no busca marginar a nadie, sino asegurar que los derechos de estas personas no queden desamparados. Por eso se designan representantes o sistemas de apoyo para que actúen siempre en su beneficio. Muy bien, vimos el comienzo de la persona, su desarrollo. Ahora abordamos la etapa final de su vida jurídica. ¿Qué ocurre cuando una persona desaparece o finalmente muere? El derecho tiene que dar respuestas claras para traer certeza en medio del caos. De la ausencia a la muerte presunta. El proceso es escalonado. Primero, el día 1, la desaparición de la persona de su domicilio. Después de un plazo variable, se declara la ausencia simple y se nombra un curador para sus bienes, para que no queden abandonados. Pasados 3 años, en el caso ordinario, se puede solicitar la declaración de fallecimiento presunto. Y finalmente, llega una sentencia judicial que fija el día presuntivo del fallecimiento y permite la transmisión de bienes a los herederos. Este proceso es vital porque crea certeza jurídica donde antes solo había incertidumbre y muchas veces dolor. Excelente. Ya recorrimos el ciclo completo de la persona humana. Ahora vamos a volver a esa segunda gran categoría de sujetos que mencionamos al principio. Las personas jurídicas. Nos metemos de lleno en estos entes colectivos que son una creación de la ley. Persona jurídica privada. Ente al cual el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. La lógica es exactamente la misma que con la persona humana, pero aplicada a una ficción legal. ¿Y por qué es tan útil esto? Porque crea un patrimonio separado. Si se funda una sociedad anónima, la sociedad tiene sus propias deudas, y los socios, en principio, no responden con su patrimonio personal. Esto permite que la gente se arriesgue a emprender sin poner en juego su casa. Esa es la magia y la enorme utilidad de esta figura. Y acaba otra pregunta de examen. ¿En qué se distinguen principalmente una asociación civil y una fundación? De nuevo, pregunta clave. El profesor Leal quiere ver si se comprende la esencia de cada figura, no que se recite un artículo de memoria. Comparar estas dos entidades sin fines de lucro es un clásico para evaluar si el tema se entendió de verdad. Asociación civil versus fundación. Como vemos en la tabla, característica, elemento principal, en la asociación civil es el grupo de personas, los miembros, en la fundación, un patrimonio afectado a un fin. La voluntad, en la asociación, es la de los asociados, en la fundación, la del fundador. El gobierno, en la primera, asamblea y comisión directiva, en la segunda, consejo de administración. El fin, en ambas, es el bien común. Ahora bien, más allá de los detalles, la diferencia fundamental se reduce a esto. Una asociación civil nace porque un grupo de personas se quiere juntar. El foco está en los miembros. Una fundación, en cambio, nace porque una persona, el fundador, destina un patrimonio a un objetivo. El foco está en el capital con un propósito. Si se entiende esa distinción, se entiende todo. Y cerramos con esta reflexión. ¿Por qué es fundamental para una sociedad definir con precisión quiénes pueden ser sujetos de derecho y cuáles son sus límites? Porque, al final del día, estas reglas no son teoría abstracta. Definen quién puede comprar, quién es responsable por un daño, cómo se protege a los más vulnerables y cómo se organizan los grandes proyectos colectivos. Son las reglas del juego que permiten la seguridad jurídica, la inversión y la cooperación social. Son, en definitiva, la mismísima base de la convivencia civilizada.